Bendiciones cada uno de los que vayan a ver este video. Les damos las bienvenidas hoy. am, Les pedimos que esta palabra que la mediten y tomen en cuenta, porque estamos viviendo unos tiempos difíciles, y más en estos meses que estamos viviendo tiempos donde hacen muchos rituales, sacrificios y cosas así. Pero por eso tenemos la palabra de Dios para que nos guíe en estos tiempos que están sucediendo. Este tema le puse peleando batallas espirituales, porque en estos tiempos vamos a tener en todo tiempo tenemos peleas espirituales, pero es donde uno tiene que estar más en estos tiempos y en todo tiempo. Y quería leerles un verso en 2 Corintios capítulo 10 al verso 3 y 4. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Entonces ahí nos está explicando cómo que no, nuestras peleas no son carnales, no va a ser con golpes, con gritos, con insultos, con todas las cosas que la carne puede hacer. No, debemos vivir en la vida espiritual, en Cristo que nos ha dado. Y la vida espiritual es siempre haciendo lo que Dios nos pide. Y las peleas que tenemos nosotros, cuando uno sigue en Cristo, ya son espirituales. Tenemos que uno pelear en el espíritu, pelear no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios, sino es contra principados y potestades. Y en todo lo espiritual hay demonios, el diablo y sus demonios que están trabajando para hacernos pecar, para hacernos caer, para hacernos en todas las cosas que suceden en estos tiempos, que muchas personas caen en drogas, alcohol, gente viviendo en mentira, infidelidad, adulterio, engaños con sus esposos o sus esposas, viviendo una vida mala. Y eso es lo que el diablo quiere en nuestra vida, que vivamos una vida mala, que vivamos una vida en pecado, que vivamos una vida apartado de Dios y apartado de la ley que Dios nos ha dejado, de los mandamientos que Dios nos ha dejado, apartado totalmente de Dios. Y eso es lo que quiere siempre conquistar el diablo, para separarnos de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos más a Dios, pelear en las batallas espirituales, estar guerreando en las guerras espirituales, guerreando por nuestra familia, guerreando por nuestros hijos o por nuestro matrimonio. Y eso se hace orando, velando, siguiendo en la palabra de Dios y no apartándonos en la palabra de Dios. Así que tenemos que seguir continuamente en la palabra de Dios y no apartarnos. Y siguiendo en la palabra de Dios tendremos autoridad para vencer todo huestes de maldad. Dice la palabra, porque toda nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con principados y potestades. O sea, todas nuestras luchas van a ser con espíritus inmundos o demonios que están haciéndonos o queriéndonos hacer caer. Pero uno tiene que perseverar hasta el fin. Y como él dice, el diablo busca a quien devorar. En la palabra de Dios, él está buscando a quien devorar. Él está como león rugiente, dice la palabra. Y uno tiene que estar velando y orando, porque el diablo no duerme. Él está buscando a ver quién está dormido, de los que conocen las palabras, o de los que no conocen, pues los quiere tener atados en el pecado, atados sin Dios y atados sin que ellos quieran conocer a Dios. Y uno tiene que buscar totalmente a Dios por completo. Pero Dios es el que puede hacer esas cadenas libres. Y uno peleando en las batallas, peleando en guerras espirituales, como todo en esto que pasan y suceden. Y quería dar otro capítulo en el libro de Hechos. Hechos capítulo 19 y al verso 13 al 20. Ahí nos muestra cómo Pablo era un siervo de Dios, pero él siempre buscaba a Dios y él tenía autoridad para
sacar todo demonios de las personas. Él tenía una autoridad porque él buscaba la presencia de Dios. Él vivía una vida en obediencia, en santidad. Y cuando se presenten estos asuntos, tenemos que tener una vida espiritual, obtener autoridad para estas cosas que suceden. Y le quería leer en el libro de Hechos, dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esqueva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efesio, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así que crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Amén. Vemos como ellos quisieron usar el nombre de Jesús y el que predicaba Pablo, pero no había autoridad en ellos para sacar ese demonio. No había esa autoridad para pelear en esas guerras espirituales, porque no tenían a Jesús en su corazón verdaderamente. Y es donde tenemos que tener una relación también para estar peleando las guerras espirituales, porque si no, el diablo y sus demonios nos van a hacer como sea, porque no tenemos una vida completa con Él. Tenemos que tener una vida completa con Jesús para estar en la guerra espiritual, para estar peleando en todas esas batallas, porque se van a enfrentar muchas cosas. Y también cuando tenemos hijos o tenemos esposas, estamos en la batalla, y también en nuestras vidas también, para estar peleando diariamente, continuamente, y poniéndonos siempre la armadura de Dios para que estén cubiertos de todas estas cosas que suceden. Y quería dar también otro capítulo en el 1 de Pedro, capítulo 2 al 11, como nos muestra que también tenemos lucha contra uno mismo. Aquí lo tengo escrito, dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. O sea, también tenemos batallas espirituales, también tenemos batallas contra la carne, donde tenemos que seguir perseverando, porque aunque vivamos en esta carne, tenemos que siempre estar luchando, siempre estar en la batalla, porque como dice la palabra, este cuerpo es pecaminoso. Este cuerpo este cuerpo cuando muera no va a ir al cielo, pero nuestra alma es la que decide si va a ir al cielo o al infierno. Pero uno tiene que siempre perseverar mientras viva en esta carne, mientras viva uno en esta vida, siempre de buscar a Dios, siempre buscar todo el tiempo a Dios, todo el tiempo su palabra, meditarla, y todo el tiempo estar en su presencia. Y como en estos tiempos, como se celebran todas estas festividades malignas, celebrando la muerte, y celebrando el Halloween, celebrando tantas cosas, y en estos tiempos tantos rituales, mucha gente se guía por sus emociones carnales, se van y quieren hacer estas cosas, pero no se guían por Dios, o no hacen nada por Dios, y no saben lo que está mal, lo que está haciendo ahí, pero están embarrándose en el pecado y muchas cosas que hay en esas cosas que son de tinieblas, son de oscuridad, muchas cosas que llevan sus hijos en veces en esas festividades, pero no saben lo que están haciendo con sus hijos. Como dice la palabra, instruye al niño en tu buen camino y él crecerá de grande. Eso, o sea, si tenemos nuestros hijos, debemos instruirlos al bien camino y no llevarlos a esos lugares de perdición, a esos lugares de maldición. Y todo lo que se dedica ahí es muerte y espíritus inmundos que se mueven en esos tiempos, y dándole
las festividades al diablo y a sus demonios. Y como dice la palabra, que tenemos esta batalla con la carne todo el tiempo. Tenemos que siempre perseverar porque las batallas siempre lo tenemos mientras vivamos en esta carne. Y uno tiene que estar firme en estas batallas espirituales, porque muchos en veces en los pies de Cristo no se ponen en guerra espiritual y en veces caen y viven la vida sin Cristo, porque no se ponían a la brecha, no peleaban la guerra espiritual, no seguían perseverando, teniendo todo lo que Dios nos manda hacer, peleando siempre como Dios nos pide que seamos valientes y esforzados, como le pidió a Josué. O sea, no quiere que estemos nomás acostados y todo pidamos y todo a la mano que tengamos, pero tenemos que esforzarnos también, poner nuestra parte en esforzarnos, en buscar la presencia de Dios, en buscar la oración, la palabra. Tenemos que tener ese esfuerzo en cada uno de nosotros, para como otras cosas hay esfuerzo, también en Dios tiene que poner uno esfuerzo, tiene que poner uno su querer allí, su tiempo, tiene que uno poner también uno de su parte allí, no solo en otras cosas, pero también las cosas de Dios. Y también quería dar otro verso aquí en Zacarías capítulo 4 verso 6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Ahí vemos que no es contra lo que había dicho de principio, que no es contra carne ni sangre, todas estas peleas, sino es con el Espíritu, es con Dios que pelearemos todas estas batallas. ¿Cómo vamos a pelear las guerras espirituales si no ponemos a Dios, si no buscamos a Dios? Tenemos que primeramente estar buscando a Dios para estar peleando estas guerras espirituales y y pedir a Dios siempre que nos ayude a estar peleando en estas guerras espirituales, porque estos tiempos no es fáciles y vivimos en tiempos finales también, y es donde uno siempre tiene que estar preparado, guerreando espiritualmente, viviendo una vida espiritual y ser llenos de Él, porque ¿cómo podemos ser hijos de Dios si no hacemos lo que Dios nos pide? Amén. Y por eso tenemos que uno resistir, como dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Si uno resiste todas esas pruebas, todas esas cosas, si uno permanece, busca y persevera, el diablo huirá de vosotros, de nosotros. Él huirá de todas estas pruebas, todas estas cosas que pasan, huirán. Pero si perseveramos, si buscamos, si guerreamos, si hacemos la lucha en todas estas cosas, porque tenemos que siempre estar pensando como nosotros, también pensando en nuestra familia, que estén bien en el espíritu y estén bien en sus vidas espirituales, siempre estar peleando en cada persona, y aún las personas que no conozcamos, tenemos que estar peleando en guerras espirituales por ellos, porque todas personas tienen una alma y toda persona tiene un valor. Y así tenemos que estar peleando por cada alma también, poniéndonos en la brecha por ellos, guerreando espiritualmente por ellos, porque muchas cosas suceden y el diablo está buscando siempre a quien devorar, buscando a quien ver caído para hacerlo caer, para que él viva una vida en pecado, para que él viva apartado de Dios. Y uno tiene que estar cercano de Dios lo más posible, siempre estar cercano a Él, porque estamos en tiempos finales donde tenemos que estar entregado a Él, entregado total, por completo, en espíritu y en verdad, y no solo de palabra conocer a Jesús, sino en nuestra vida, que conozcamos a Dios y que tengamos a Dios en nuestro corazón en verdadmente, y no solo de labios conocerlo. Y son tiempos donde nosotros tenemos que estar entregados, porque son tiempos finales, y en estos meses muchas personas que hacen rituales satánicos, todo eso, hacen todas estas cosas en estos meses mucho para ver gente caído en el cristianismo, para hacerle daño a personas
Y pues lo que Dios nos ofrece son diferentes. No nos ofrece todo eso, nos ofrece paz, nos ofrece el amor, nos ofrece toda nuestra vida espiritual y prosperidad en todo. Y el diablo lo que nos quiere ver es destruido. Y ya uno tiene que estar viviendo, luchando contra estas batallas espirituales, luchando contra todas estas cosas que van a acontecer, porque vienen muchas cosas. Como dice la palabra, tomad el escudo de la fe para apagar todo dardo del enemigo. Tenemos que tomar ese escudo de la fe, tomarla, ponerla en nuestras vidas, para que todos los dardos del enemigo no vengan sobre nuestras vidas, porque él va a querer poner pensamientos malos en nuestras mentes, él va a querer poner pensamientos de pecado, que pequemos, que mientemos, o que hagan cualquier cosa para hacer nosotros caídos en el pecado. Y uno tiene que estar perseverando, buscando más de Dios, porque así llega en la mente. Y si uno la hace crecer esa semilla, se hace el pecado, llega, y es donde uno tiene que tener ese escudo de la fe para que todo dardo del enemigo sean quitadas de nosotros y no entren en nuestras vidas. Así que busquemos de Dios todos los días, busquemos de Él y busquemos siempre ponernos la armadura de Dios y siempre estar en la guerra espiritual, porque estos tiempos es donde tenemos que estar siempre, todo el tiempo buscando de Dios. Pero es algo para que meditemos en esta palabra, meditemos en esto, porque no son tiempos para que andemos haciendo cosas o otras cosas que no sean de Dios. Hay tantas bendiciones de Dios que Dios nos ofrece, y es donde siempre uno tiene que estar buscando a Dios primeramente, antes de todo, para estar fuertes en estas batallas, porque vienen muchas batallas, y con Dios la lograremos, como le decía ahí en la palabra de Zacarías, que no con espada ni ejército, sino con mi espíritu, dice la palabra. En veces la gente ve todas las cosas, o ven el dinero que tienen, o ven todas las posesiones, y no quieren buscar a Dios, porque piensan que no tienen que ir en guerras espirituales, no tienen que buscar las batallas espirituales, porque tienen su dinero, tienen todas estas posesiones. Pero aunque tengamos todo eso, siempre tenemos que estar buscando a Dios, porque Él es el que da y Él es el que quita. Y mientras vivamos en esta vida, somos, como dice, extranjeros, como decía aquí Pedro, somos como peregrinos, como extranjeros. O sea, aquí nomás uno está en esta vida, pero luego cuando mueremos vamos a ir al cielo, al infierno. Y no es como algo que vamos a vivir en una eternidad aquí. Eso es para que siempre busquemos al Señor, busquemos estar en las batallas espirituales y no tomarlo como juego, pero tomarlo algo en serio, la palabra de Dios, y no solamente escuchar la palabra de Dios, sino meditarla, vivir la palabra de Dios, porque en estos tiempos donde tenemos que estar en guerras para nuestras familias, para nuestros hijos y para cualquier persona, para nosotros mismos igual, tenemos que estar en guerras espirituales, en guerras para cada una de las personas. Y esto ha sido la palabra que he traído hoy en este día, y pues es para que meditamos en ella y busquemos siempre a Dios, porque Él es el que nos trae esta libertad, Él es el que puede restaurar todas estas cosas, y siempre conociendo a Dios y nosotros guiando la batalla, poniéndonos a la brecha, poniéndonos siempre intercediendo y orando todo tiempo, para que todas estas cosas no caigamos nosotros en pecado, no caigamos nosotros en ninguna otra cosa, porque el enemigo es lo que va a querer hacer en nuestras vidas, que caigamos en pecado, que caigamos y nos apartemos de Dios. Pero siempre uno tiene que estar buscando a Dios en todo tiempo y siempre. Bueno, esta ha sido la palabra de Dios, y espero que todo sea bendición para cada uno de nosotros, y denle like a la página, suscríbanse, compartan la palabra para cada persona, porque para cada persona es la palabra de Dios.
y porque todos necesitamos de ella. Todos necesitamos de esa palabra de Dios que es para vida para cada uno de nosotros. Y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.